El teorema de Bayes es un concepto y una herramienta fundamental de la teoría de la probabilidad. Pero además de eso, ese mismo teorema de Bayes es un elemento fundamental en muchos algoritmos, herramientas y muchos métodos usados en ciencia de datos y machine learning. Así que en este video vamos a entender en detalle qué es y cómo se usa el teorema de Bayes. Entonces vamos a comenzar con un ejemplo intuitivo que nos va a permitir luego poco a poco ir construyendo toda la teoría alrededor de este teorema. Y al final de todo esto pues tendremos claro qué es este teorema, cómo funciona, cómo se realizan los diferentes cálculos y en qué ocasiones resulta útil el uso de este teorema. Y recuerden que antes de comenzar, si les gustan este tipo de videos que vengo publicando acá en el canal, los invito desde ya a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video, a compartirlo con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, comencemos entendiendo de forma intuitiva qué es esto del teorema de Bayes. Y entonces para ello vamos a plantear una situación o un problema hipotético. Vamos a suponer que hay una cierta enfermedad que puede afectar a 10 de cada 100 personas. Entonces tenemos acá la representación gráfica. Del lado derecho tenemos un total de 100 personas, en color verde tenemos 90 de esas personas que son sanas y 10 de ellas, la primera columna en amarillo, son las personas que tienen la enfermedad. Entonces, comencemos planteando una pregunta muy sencilla. ¿Qué tan probable es que una persona tenga esa enfermedad en particular? Si tenemos esa población de 100 personas y sabemos que de esas 100 personas, 10 de ellas terminan siendo afectadas, pues simplemente esa probabilidad de que la persona tenga la enfermedad, la vamos a llamar P de E, es simplemente el número de personas que tengan la enfermedad, las 10 personas de la columna de color amarillo, sobre el número total de personas, es decir, sobre 100. Y eso nos da una probabilidad de 0.1. Tengamos en cuenta que la probabilidad es un valor numérico entre 0 y 1, que podemos también representar como un porcentaje, desde 0 hasta 100%. Entonces, si en este caso particular la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad es de 0.1, eso equivale a decir que existe una probabilidad del 10% de que una persona tenga la enfermedad. Entonces, este es el planteamiento inicial. Ahora supongamos lo siguiente. Supongamos que en algún momento se desarrolla una prueba diagnóstica que permite determinar si la persona tiene la enfermedad. Pero como toda prueba diagnóstica, esta prueba no es perfecta. ¿Esto qué quiere decir? Que en ocasiones, si por ejemplo la persona está enferma, cuando la prueba detecta correctamente la enfermedad, lo hace solo el 90% de las veces. Es decir, no va a detectar todas las personas que realmente están enfermas. Pero además de eso, si la persona no está enferma, la prueba erróneamente, es decir, la prueba se va a equivocar y va a decir que la persona está enferma. ¿Y cuántas veces hace eso? Más o menos el 20% de las veces. Entonces, con base en esto podemos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué tan probable es que una persona realmente esté enferma si la prueba resulta siendo positiva? Entonces, tengamos en cuenta que la prueba no es perfecta. Para quienes están enfermos, únicamente el 90% de las veces va a detectar correctamente a esas personas enfermas, y para quienes no están enfermos, en ocasiones se va a equivocar la prueba y el 20% de las veces va a indicar que está enferma, a pesar de que la persona no está enferma. Entonces acá la pregunta que queremos responder es qué tan probable es que la persona realmente esté enferma cuando la prueba arroja un resultado positivo. En un momento vamos a entender cómo hacer estos cálculos, pero lo que me interesa en esta primera parte es que entendamos hacia dónde queremos llegar. Entonces, partimos de una probabilidad inicial, que era simplemente teníamos una población de 100 personas y sabíamos que de esas 100 personas, 10 tenían la enfermedad. Entonces dijimos, ¿cuál es la probabilidad de que una persona esté enferma? Es una probabilidad de 0,1 o del 10%. Pero después de eso, resulta que se añadió información adicional a este problema que estábamos resolviendo. Y esa información adicional nos la está dando la prueba diagnóstica.
Entonces esa prueba diagnóstica que acabamos de ver a veces comete errores, no es perfecta, deja de detectar a algunas personas enfermas y nos indica que una persona está enferma cuando realmente no lo está. Entonces esa nueva información se incorpora a la información que teníamos originalmente y la pregunta es ¿cómo podemos calcular una probabilidad actualizada? Es decir, este valor de 0,1, esa probabilidad inicial, ya con esa nueva información que nos da la prueba, pues ya no se puede mantener en el 10%. Entonces la pregunta es ¿cuánto será esa probabilidad? ¿Cómo actualizamos ese valor de la probabilidad? Ese es el problema que queremos resolver. Y ese problema de cómo actualizar la probabilidad inicial lo resolveremos usando precisamente el teorema de Bayes. Entonces el teorema de Bayes nos permite resolver este tipo de problemas, donde tenemos una probabilidad inicial, pero en el problema que estemos resolviendo añadimos alguna información adicional y eso nos permite actualizar esas estimaciones que teníamos originalmente de la probabilidad. Ese es el objetivo del teorema de Bayes. Muy bien, ahora la idea es resolver numéricamente el problema que acabamos de plantear. Recordemos que lo que queremos determinar es la probabilidad de que una persona esté enferma cuando la prueba diagnóstica indica que está enferma. Entonces, partamos del planteamiento que teníamos originalmente. Inicialmente no teníamos la prueba diagnóstica, solo teníamos una población de 100 personas. De esas 100 personas, 10 tenían la enfermedad y por eso entonces teníamos una probabilidad inicial de 0,1 o del 10%, que nos indicaba la probabilidad de que una persona estuviese enferma. Ahora miremos la prueba diagnóstica, la parte que nos interesa de la prueba diagnóstica, y es que si la persona está realmente enferma, la prueba solo va a ser capaz de detectar correctamente la enfermedad el 90% de las veces. ¿Esto cómo se traduce para la población que tenemos del lado derecho? Entonces, miremos primero el grupo de personas que está enferma, es decir, las personas que están de color amarillo acá del lado derecho. Cuando decimos que la prueba detecta correctamente la enfermedad el 90% de las veces en ese grupo de personas, si tenemos 10 personas en ese grupo, el 90% de las veces se va a detectar correctamente la enfermedad. Es decir que de esas 10 personas, la prueba va a ser capaz de detectar correctamente a 9 de ellas. Va a diagnosticar correctamente a 9 de esas 10 personas. Pero por otro lado, tenemos el otro comportamiento no ideal de la prueba y es para el caso de las personas que no están enfermas. Las personas de color verde del lado derecho, que son 90 personas. Para esa parte de la población, cuando la persona no está enferma, la prueba nos indica erróneamente que la persona está enferma, está cometiendo errores, está detectando incorrectamente la enfermedad cuando realmente esta no existe. ¿Y en qué porcentaje lo hace? En el 20% de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que si del lado derecho tenemos 90 personas de color verde, 90 personas sanas, que no están enfermas, el 20% de esas personas, es decir, un total de 18 personas, serán diagnosticadas incorrectamente con la enfermedad. Eso es lo que nos dice la prueba como tal. Ahora, si intentamos volver a la pregunta que queremos resolver, que es ¿cuál es la probabilidad de que una persona esté enferma dado que la prueba es positiva? ¿Cómo calcularíamos esa probabilidad con la información que tenemos en este punto? Entonces lo que tendríamos sería, inicialmente vamos a calcular el total de personas que fueron detectadas como personas enfermas. Acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener de una parte las 9 personas demarcadas allá en color amarillo que fueron detectadas por la prueba en ese primer grupo y las 18 personas demarcadas acá en amarillo pero en la parte de abajo que fueron detectadas también como personas enfermas en el otro grupo. Tenemos 9 más 18. Pero de esos grupos de 9 más 18, ¿cuántas personas realmente tienen la enfermedad? Porque esa es la pregunta que queremos responder. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona esté enferma dado que la prueba es positiva? Acá tenemos en el denominador 27 personas, pero las 27 personas no están enfermas. De esas 27, ¿cuántas están realmente enfermas? Únicamente las 9 que tenemos en color amarillo, que es el total de personas enfermas que fueron detectadas correctamente como enfermas. Entonces, esa probabilidad de que una persona esté enferma, dado que la prueba es positiva, pues es simplemente el resultado de esta división, y eso nos da 0.333 o 33.3%. Entonces, ¿qué nos indica este número? Que ya incluyendo la información adicional,
de la prueba diagnóstica, pues la probabilidad de que una persona esté enferma, si la prueba arroja un resultado positivo, es del 33.3%. Acá, en esencia, esto es lo que hace el teorema de Bayes. Nos permite calcular esa probabilidad. Así que, en resumen, ¿qué tenemos? Partimos de una probabilidad inicial, teníamos solo una población de 100 personas, de las cuales sabíamos que el 10% podía tener la enfermedad, y cuando se añadió la prueba diagnóstica, incorporamos el teorema de Bayes y eso nos permitió actualizar ese valor de probabilidad. Entonces ya tenemos una estimación más precisa, es del 33.3%. Si la prueba arroja un resultado positivo, tenemos un 33.3% de probabilidades de que la persona realmente esté enferma. Entonces esto es lo que hace el teorema de Bayes, actualizar esa probabilidad. Y ahora la idea en este punto es formalizar matemáticamente el ejemplo que acabamos de ver, el ejemplo que acabamos de resolver usando el teorema de Bayes. Entonces, la idea ya es llegar a la ecuación o a la fórmula que comúnmente veremos en diferentes lugares y que se refiere al teorema de Bayes. Entonces, comencemos viendo la notación matemática que vamos a usar para luego definir el teorema de Bayes ya de forma más rigurosa. Entonces, vamos a hablar de E como el evento correspondiente a tener la enfermedad. En probabilidad se habla de eventos, situaciones que se pueden dar. Entonces, una situación que se puede dar es que la persona tenga la enfermedad. Vamos a referirnos a ese evento con la letra E. Otro evento es que la persona no tenga la enfermedad. Entonces, matemáticamente eso se indica con la barra que aparece acá del lado izquierdo, barra E. Matemáticamente eso indica lo opuesto del otro evento. Si el evento E es tener la enfermedad, el evento barra E es no tener la enfermedad. Vamos a referirnos al evento más para indicar que la prueba arrojó un resultado positivo. Vamos a referirnos a N como el número total de personas. En este caso, en este ejemplo hipotético, estamos suponiendo que tenemos 100 personas. Y entonces vamos a hablar primero de la probabilidad que teníamos inicialmente, esa probabilidad del 10% o de 0,1, nos vamos a referir como P de E, la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad. Esta es la probabilidad inicial, la que queremos actualizar. Vamos a referirnos a P de no E como la probabilidad de que la persona no tenga la enfermedad. Entonces, si de las 100 personas 10 tenían la enfermedad, el 10%, pues el 90% restante o 0.9 corresponde a la probabilidad de no tener la enfermedad. Vamos a hablar de esta probabilidad, esto se llama una probabilidad condicional. ¿Cómo se lee lo que tenemos del lado derecho? P de más, tenemos una barra vertical y la E. Esto se lee la probabilidad de que la prueba resulte positiva, recordemos que el más se refiere a resultado positivo. La barra la leemos como dado que, o teniendo en cuenta lo que ha sucedido, que es que la persona está enferma, la E que aparece del lado derecho. Esto es una probabilidad que se llama condicional. Y tenemos otra probabilidad, y es la probabilidad de E dado más. ¿Cómo se leería esto en nuestro contexto? La probabilidad de que una persona esté enferma, de ahí la E, la barra vertical, dado que, y el más del lado derecho, quiere decir, dado que la prueba resultó positiva. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una persona esté enferma si la prueba resultó positiva? Esta última probabilidad es la que queremos calcular, que en el ejemplo numérico anterior ya la calculamos, pero acá vamos a tomar eso como punto de partida para encontrar ya la fórmula asociada al teorema de Bayes. Entonces, esa es la probabilidad actualizada. Esta es la que queremos calcular. Veamos entonces la deducción de la fórmula del teorema de Bayes. Volvamos al punto de partida que teníamos en la sección anterior. Teníamos las 100 personas. De esas 100 personas, 10, la columna con personas de color amarillo del lado izquierdo, esas 10 personas están enfermas, pero de esas 10 personas, solo el 90% es detectado correctamente por la prueba, es decir, 9 personas. Por otra parte, si analizamos el grupo de 90 personas de color verde, las personas no enfermas o sanas, de ese grupo de 90 personas, el 20%, es decir, 18 personas, es detectado incorrectamente como personas enfermas. Y el cálculo que hicimos antes, que era la probabilidad de que una persona esté enferma dado que la prueba es positiva, pues es el que vimos hace un momento. Es decir, sería del total de personas que fueron detectadas como enfermas, 9 más 18, ¿cuántas realmente estaban enfermas? Un total de 9. Es decir,
una probabilidad del 33.3. Ese es el punto de partida. Ahora la idea es expresar todo esto, estos cálculos que hicimos, pero de forma matemática usando la notación que vimos hace un momento. Entonces, ¿cuál sería el paso a seguir? Voy a dejar como referencia el resultado que tuvimos allá arriba y tengamos en cuenta que lo que queremos calcular es esta probabilidad de E dado más, es decir, probabilidad de que la persona esté enferma dado que la prueba arrojó un resultado positivo. Veamos paso a paso cuáles serían los cálculos, pero ya formalizados, digamos, matemáticamente. Entonces vamos a calcular esa probabilidad. Eso nos tendría que dar al final 33.3%. Entonces, ¿cómo calculamos ese número 9 del numerador? Podemos decir que podemos tomar el número total de personas n, que son 100 personas, y lo multiplicamos por la probabilidad de que una persona esté enferma. Esa probabilidad ya la conocemos, es el 0,1 que teníamos inicialmente, y si multiplicamos 100 por 0,1 nos da 10. Ese 10 que nos da el número de personas que realmente están enfermas. La columna de color amarillo en esta población que tenemos en la parte de arriba. Pero de esas 10 personas, es decir, de 100 por 0.1 tenemos el total de personas enfermas, no se detectan todas como enfermas, solo se detecta el 90%. Es decir, que si multiplicamos ese resultado por esta probabilidad condicional de positivo dado E, es decir, probabilidad de que la prueba resulte positiva, dado que la persona está enferma, esto es simplemente 0,9. Y si hacemos ese producto de 100 por 0.1 por 0.9, obtenemos precisamente el resultado que vemos arriba, que es el numerador igual a 9. Y en el denominador, tengamos en cuenta que tenemos que sumar entonces dos elementos. El total de personas que fueron detectadas como enfermas y que realmente estaban enfermas, es decir, el mismo número 9 que tenemos en el numerador, y por eso replicamos acá el numerador, es exactamente el mismo resultado que vamos a tener, el mismo 9, pero a eso debemos sumarle el 18, y ese 18 es el número de personas que no estaban enfermas, pero que incorrectamente fueron detectadas como si estuviesen enfermas por parte de la prueba. ¿Cómo calculamos eso? Entonces tomamos el número total de personas, que es 100, lo multiplicamos por la probabilidad de que una persona no esté enferma, P barra E. Recordemos que esto es simplemente 0.9. Si multiplicamos 100 por 0.9 tenemos 90 personas. Es decir, ese producto de 100 por 0.9 nos da el número total de personas que no están enfermas, pero de ese número de personas que no está enferma, el 20% fue detectado incorrectamente como enferma. Es decir, tenemos que multiplicar esto por esta probabilidad condicional. P de positivo dado barra E. Es decir, la probabilidad de que la prueba arroje un resultado positivo, dado que o teniendo en cuenta que la persona no está enferma. Y esa probabilidad es del 20% o de 0.2. Si multiplicamos 100 por 0.9 nos da 90, por 0.2 nos da exactamente 18. Es decir, ya tenemos el resultado de la parte de arriba, que es 0.333 o 33.3%. Y esta ecuación que acabamos de obtener es casi la ecuación del teorema de Bayes. La podemos simplificar ahora de la siguiente manera, y es observando que en el numerador tenemos un elemento que es la n, el número de personas, y en el denominador tenemos también ese factor común, la n. Entonces, si eliminamos la n, si simplificamos la n, pues simplemente obtenemos la ecuación que convencionalmente veremos en diferentes libros de probabilidad o en diferentes lugares, que se refiere al teorema de Bayes. Y estos elementos que aparecen en el teorema de Bayes tienen unos nombres específicos. Entonces, la probabilidad que estamos calculando, que es a la que nos referíamos como la probabilidad actualizada, se lee como la probabilidad de que el evento E ocurra dado el evento más. En nuestro caso, el evento E es que la persona está enferma y el más lo que indica es que la prueba arrojó un resultado positivo, es decir, esa probabilidad de que la persona esté enferma, dado que la prueba arrojó un diagnóstico positivo, es la probabilidad actualizada básicamente, y esto se conoce como la probabilidad a posteriori. A posteriori de posterior. ¿Posterior a qué? A que incorporamos nueva información al problema que estábamos analizando. ¿Cuál fue la nueva información en este caso? Pues simplemente el resultado de la prueba diagnóstica. Entonces, esta es la probabilidad actualizada. Esta probabilidad P de E es la probabilidad que teníamos inicialmente, el 0.1 o el 10%, que nos decía cuál era la probabilidad de
que una persona estuviese enferma. En términos generales es la probabilidad de ocurrencia del evento E, sea cual sea ese evento, para el problema particular que estemos analizando. Como esa era la probabilidad inicial, la que queríamos actualizar, pues se conoce como la probabilidad a priori, la que vamos a actualizar. Luego tenemos entonces probabilidad de más dado E, es decir, probabilidad de que el evento más ocurra dado que ya ocurrió el evento E. Esto se conoce como una probabilidad condicional. Y en la parte de abajo lo que tenemos es la probabilidad total de ocurrencia del evento más. Esto de manera compacta también lo podríamos escribir como P de más, que en nuestro caso es cuál es la probabilidad de que una persona sea diagnosticada con la enfermedad, independientemente de si está enferma o no está enferma, es la probabilidad total. Y esto sería en esencia el teorema de Bayes, la manera de actualizar una probabilidad a priori incorporando nueva información para obtener entonces la probabilidad actualizada o probabilidad a posteriori. Muy bien, como acabamos de ver, el teorema de Bayes es una herramienta matemática que hace parte de la probabilidad que nos permite tomar una probabilidad inicial que se conoce como probabilidad a priori y actualizar ese cálculo inicial con base en información adicional que recolectemos en el camino dependiendo del problema que estemos resolviendo. Y este concepto tan sencillo resulta muy útil en diferentes tipos de aplicaciones, pero lo que nos interesa acá en el canal es entender que este método o este teorema es la base de muchos métodos, algoritmos e incluso modelos muy usados en ciencia de datos y machine learning. Un ejemplo de estos son los modelos de Naive Bayes, que son muy usados al momento de clasificar texto. Por ejemplo, muchos sistemas que implementan la detección de spam hacen uso de este tipo de modelos, que en el fondo se basa en este teorema de Bayes. De hecho, de este teorema de Bayes y de diferentes aplicaciones de este teorema en la ciencia de datos y el machine learning, hablo en varios cursos que tengo en la academia online que están enfocados en la parte de probabilidad nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado, que los pueden encontrar precisamente en la academia online. Se los dejo también por acá enlazados si están interesados en verlos en detalle. Y recuerden que si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este video, pues me la pueden dejar también abajo en los comentarios. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.